En esta lección vamos a aprender a hacer la puesta a punto y mantenimiento de la impresora. Es muy importante realizar esto de forma periódica, cada 2-3 semanas o después de 5 o 6 impresiones, ya que al final las tolerancias se van perdiendo un poco. Lo primero que vamos a hacer es nivelar la base de impresión. Esto es muy importante, ya que tiene que ser el eje X y la base dos líneas perpendiculares. Es muy importante y eso lo vamos a realizar con un método muy simple, que es utilizando un post-it, una hoja de papel. Vamos a encender la impresora y vamos a hacer un pequeño home. Es normal que haya un poco de ruido, ya que los ventiladores se activan, y para eso vamos a ir a la pantalla y vamos a seleccionar la opción de preparar Auto Home. Esta opción lo que nos va a permitir es llevar al punto 0 todas las coordenadas. El eje X se irá a la izquierda, el eje Y se va a ir hacia atrás y el eje Z irá hacia abajo. Una vez tenemos el home, los motores seguramente estén bloqueados. Si los intentamos mover con nuestra mano, no vamos a poder. Para solucionar esto, lo que haremos será ir al menú de nuevo e iremos a preparar y le daremos a Disable Steppers. De este modo desactivaremos los motores y podremos moverlos con nuestra mano. Una vez podemos moverlos, llevaremos la punta que hay abajo por donde sale el plástico y una de las esquinas de la cama una encima de la otra. Lo que haremos será poner la hoja de papel, un post-it en este caso, debajo y giraremos esta rueda en sentido horario, visto desde abajo siempre, para crear una distancia entre el cabezal y la base. Lo que tenemos que conseguir es que haya un poco de fricción, pero no demasiada. Una vez tenemos esto, tenemos que repetir el mismo paso en las 4 esquinas y en el centro, ya que a veces las bases están un poco combadas hacia arriba o hacia abajo y eso afecta un poco a la calidad. El siguiente paso es revisar que todos los motores se muevan correctamente. Sobre todo es muy importante el eje X, que suele ser el más frágil, y para eso tenemos que revisar con la mano que se desplace sin ningún tipo de fricción. Tenemos que revisar periódicamente las ruedas o rodamientos que tenga nuestra impresora 3D y lubricarlas. Cada impresora utiliza un tipo de lubricante diferente, por lo que siempre recomiendo que contactes con el vendedor o con el fabricante, ya que te va a dar unas guías muy importantes. Algo que con los años se ha visto es que no recomiendo echar aceites vegetales, por ejemplo aceite de oliva, ya que a corto plazo parece funcionar, pero a largo plazo suele estropear un poco cada una de las partes. Es muy importante saber que en el eje Z suele haber un husillo, que es un tornillo muy largo, y ese suele hacer falta engrasarlo de una manera un pelín diferente o con otro compuesto. Ese tornillo es muy importante, ya que es el que hace que suba y baje el eje X y nos va a permitir conseguir una calidad, un acabado muy liso entre todas las capas. Lo siguiente que hay que revisar es el sistema de extrusión. El sistema de extrusión se compone sobre todo del motor y la rueda que empuja el material y luego del carro extrusor en el que se va a fundir. Son dos puntos críticos de la impresora que tendremos que revisar siempre. El primero de todos es el sistema extrusor, feeder en inglés. Lo que haremos será introducir el material por él y hay una pequeña rueda dentada que va a ir empujando el material hacia adentro. Tenemos que fijarnos siempre, sobre todo después de un atasco o de algún pequeño problema que hayamos tenido, que esta rueda está limpia. Si no, nos va a dar problema de agarre y va a empujar un poco peor el filamento. En caso de que hiciese falta limpiar esta parte, siempre recomiendo utilizar un pequeño cepillo de cerdas metálicas o de plástico incluso para ir quitando un poco ese filamento, ese plástico que hay depositado entre los dientes. Del otro lado del tubo por el que va el filamento tenemos el carro extrusor y en él suelen estar la otra mitad de los problemas. En caso de que hiciese falta revisarlo porque se atasca el material o porque notamos que echa un poco menos de plástico, sería tan fácil como primero calentar. Para calentar el extrusor tendremos que meternos en el menú y darle a control, temperatura y nozzle. El nozzle es la boquilla y la subiremos hasta más o menos 190 o 200 grados, que es la temperatura a la que funde el material. Esto tarda un pelín en subir, pero mientras podremos ir haciendo otras gestiones como ir quitando los seguros del tubo y ir quitando el material. Una vez está caliente,
retiraremos este pequeño clip que evita que se caiga el material. Una vez quitamos el clip, lo que haría falta sería empujar en la anilla hacia abajo y con la otra mano tirar del tubo hacia arriba. De este modo deberían soltarse el tubo y el material que hay dentro. Una vez quitamos el tubo, lo que tenemos que hacer es coger un trozo de filamento que puede ser corto, 15-20 centímetros, introducirlo poco a poco en ese cabezal y lo que haremos será ir limpiando poco a poco ese conducto porque estará el cabezal caliente todavía. Es normal ver cómo hay un pequeño cambio de color, si el material se ha atascado o si venimos de otro material diferente. Una vez vemos que la rueda y el extrusor están limpios, lo que haremos será conectar de vuelta el tubo y para eso luego vamos a enfriar de nuevo la máquina. De este modo evitamos cualquier tipo de riesgo de que el material se atasque de nuevo. Para enfriarlo volveremos al mismo menú de control y temperatura y ahora lo tenemos a 202 grados, lo bajaremos a 0 de vuelta. Es muy importante no olvidarnos de colocar este pequeño clip. Este pequeño clip va a evitar que mientras empujemos cuando la máquina funcione, se salga el tubo con el material, que eso genera un montón de disgustos. Una vez tenemos toda la parte mecánica y de extrusión ya lista para imprimir, nos quedaría insertar la tarjeta SD, que eso depende un poco de la máquina, pero en este caso se hace aquí abajo, debido a que la electrónica está aquí. Voy a meter la tarjeta SD con los pines mirando hacia abajo y una vez tenemos la tarjeta SD puesta, iremos a la pantalla, al menú principal y le daremos a iniciar TF Card, iniciar la tarjeta micro SD, porque a veces no la detecta, y le daremos a Print from TF. Aquí deberían salir todos nuestros archivos y simplemente tendremos que hacer un clic en el archivo que queremos. Aparte de elegir el archivo, siempre podemos mover los ejes de forma libre, que no sea con la mano, sino con la propia máquina. Para eso lo que haremos será volver a Prepare y le daremos a Auto Home para recuperar todas las coordenadas, porque se pierden cuando movemos a mano. Y una vez lo tengamos, podemos ir de nuevo al menú de Prepare y dentro le daremos a Move Axis. De este modo podremos mover los diferentes ejes, X, Y y Z. En este caso subiré el eje Z y te pregunta cuántos milímetros quieres moverlo por cada tramo que muevas de la rueda. Voy a moverlo 1 milímetro y ahora el cabezal y toda la barra se moverán hacia arriba, en este caso 30 milímetros. Solo me queda un último consejo que darte. Ya la máquina está lista, podemos apagar la impresora. Es muy importante conservar bien el material. Esto parece un poco algo simple, pero siempre que termines de utilizar un material, un rollo de filamento, te recomiendo que lo guardes en una bolsa, si ha venido, porque eso evitará que se llene de humedad. El material que utilizamos, el PLA, suele absorber la humedad y pasados 1 o 2 años, a veces da algunos problemas al imprimir. Ya tenemos nuestra máquina a punto y lista para funcionar. En la próxima lección vamos a aprender a preparar archivos en Ultimaker Cura.